Director de cine, guionista y productor, René Fortunato es el precursor del cine documental en República Dominicana. Dedicado a rescatar la memoria histórica contemporánea del país, su obra sobre la Guerra del 65, Abril, la trinchera del honor, además de ser el primer documental en largometraje que se realizó en la región del Caribe, fue el primero de muchos de sus éxitos. Su serie Trujillo, el poder del jefe, que abarca la dictadura de 31 años de Rafael Leónidas Trujillo, y sus dos documentales sobre los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, Balaguer, la herencia del tirano, y Balaguer, la violencia del poder, le han catapultado como una de las máximas figuras en el ámbito cinematográfico dominicano. Ahora se estrena en el cine de ficción con Patricia, El regreso del sueño, una película de amor en la que subyacen muchos de los elementos que siempre le han caracterizado como director: su enaltecimiento patriótico y sobre todo su fe por el pueblo dominicano. René, me siento realmente privilegiada porque estamos frente al mar Caribe, se siente la brisa, se siente la sensación de estar en el trópico. Claro, eso es lo que me gusta de este sitio. El mar está al frente al mar, como, como dijera Serrat al Mediterráneo, cerca del mar, ¿ves? Porque es la sensación de estar frente a lo eterno, ¿ves? Y las historias que trae el Claro. mar. Sobre todo el mar Caribe, ese que está ahí. Y las historias de las que tú has sido motor o precursor cuando hablamos del cine documental en República Dominicana, y que han tenido el común denominador que han marcado la historia de este país, ya sea la Guerra de Abril, Trujillo, Balaguer, Juan Bosch, todo ello con una magnífica edición y ambientación musical. Ahora, cambio rotundo y incursionas en el cine de ficción. Un completo placer poder conversar contigo, René. Bueno, el placer es mío y sobre todo cuando se habla de cine, para mí siempre será un placer. Y más contigo porque eres una de las figuras más importantes de este país cuando hablamos de cine documental. Y hablamos de René. René nace en Santo Domingo. Sí. Y a pocos años, 3 o 4 años, de que se ajusticiara Trujillo. A mí me gustaría que me comentaras de esa niñez, de cómo recuerdas ese Santo Domingo, de esa escuela cuando te enseñaban el descubrimiento de América, la independencia, la restauración. ¿Cómo recuerdas ese momento de tu vida? Sabes que yo recuerdo ese momento con mucha alegría, pero también ahora a la distancia lo veo, la alegría de la niñez que está generalmente motivada por la inocencia, ¿ves? Pero sí ahora recuerdo la atmósfera de guerra y de temor que existía en mi niñez, porque primero, a raíz de la muerte de Trujillo hubo muchas manifestaciones en la calle, la lucha contra los remanentes de Trujillato, manifestaciones contra la represión, en fin, cantidad de motivos para... Y luego vino el golpe de Estado de Juan Bosch y la guerra civil, o sea que los primeros 7 años de mi vida aquí en el país estuvo matizado por eso. Y eso se reflejaba en los padres, que siempre tenían mucha precaución y siempre comentaban, y yo de niño sí recuerdo las conversaciones, ¿ves? Del cuidado que iba a salir, de que mataron a fulano de tal, de que hicieron tal cosa. Entonces, sí recuerdo esa atmósfera cargada, digamos que la atmósfera cargada de una violencia política, ¿ves? Que existía, porque debemos recordar que en esa época la acción armada es una de las opciones para los cambios políticos, cosa que ya no está sucediendo ahora en los últimos años. Hablas de violencia y eso me pone a pensar en tu formación académica, la UAS, Comunicación Social. Estamos hablando de inicios de los 80. Sí. Y lo simultaneas esa formación académica con trabajo en radio y en televisión en la parte de producción. Y yo de ahí me he preguntado, ¿sería desde ese momento donde él adquirió esas herramientas para trabajar luego la parte documental, de donde rescatabas esa información para luego la realización de esa base histórica que aplicaste en tus documentales?
Pues mira que es correcto, no lo había pensado así, pero es así. Cuando estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, paralelo a mis estudios, estuve trabajando en una empresa llamada Productora Fílmica Dominicana, cuyos trabajos principal eran la realización de los noticiarios cinematográficos, uno que se llamaba Panorama Dominicano, que era algo así como el Nodo de España. La versión, digamos, del Nodo de España en Santo Domingo era Panorama Dominicano, que se pasaba en los cines antes de la película, en 35 milímetros. Ahí yo empecé trabajando, esa empresa hacía ese noticiario. Y hacía otro para la televisión que se llamaba Noticiario Nacional, que se pasaba en televisión. Entonces yo trabajaba en la banda sonora. Yo era encargado de sonido de la Productora Fílmica Dominicana. Por eso en los trabajos míos las bandas sonoras tienen... Son exquisitas. Sí, tienen, porque eso fue lo que yo me trabajé. Escuché cantidad de temas musicales para acompañar esos noticiarios, y ahí hacíamos documentales también. ¿Ve? La inclinación para iniciar en el cine documental sí tiene su antecedente ahí, en esa práctica con los noticiarios de cine. ¿Ve? Luego después yo entré a trabajar en un canal de televisión, Telantilla, cuando comenzó en el 79, donde una de mis funciones fueron revisar todo el material que se iba a pasar antes. ¿Ves? Tremendo, tremendo trabajo. 8 a 10, farragoso. Hasta 10 horas viendo desde las telenovelas hasta las películas. Ahí vi cantidad de películas, ¿ves? De los años 40 del cine norteamericano, y ahí vi casi todas las películas de Orson Welles. Ahí también vi mucho del cine. Son de los grandes clásicos. Claro, los magníficos Amberson, el tercer hombre, en fin, cantidad de películas también del cine negro norteamericano. Entonces toda esa información visual que yo tenía asociada con esas experiencias de infancia y esas imágenes fragmentadas que yo tenía de, por ejemplo, de la Guerra de Abril, me estimularon un día a armar una historia sobre la guerra, pero una historia que era sobre todo para satisfacer mis cuestionamientos sobre eso, lo que había sucedido en el 1965. Y entonces yo comencé a coleccionar fotografías, fílmicas, grabaciones, ¿ve? Y ya para 1988 me senté como editor a armar mi versión de la Guerra de Abril, que es lo que la gente conoce como Abril, la trinchera del honor. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, tus dos primeras historias, tu primer cortometraje, que fuera cortometraje 20 minutos, blanco y negro, del primer director del cine de República Dominicana. Y el segundo trabajo, que fuera de un intelectual de pensamiento marxista. ¿Por qué estos dos personajes? Me llamaron mucho la atención. Mira, cuando yo decidí que iba a incursionar en la realización cinematográfica, yo dije, déjame pensar, haciéndole homenaje al primero que comenzó. Y el primero que comenzó en este país se llama Francisco Arturo Palau, en los años 20. Y entonces yo dije, déjame comenzar, por eso el documental se llama Tras las huellas de Palau, porque eso es lo que yo he querido hacer, seguir las huellas de este dominicano de origen catalán, precisamente es Palau, Francisco Arturo Palau, inmigrante español, hijo de inmigrantes españoles en Santo Domingo, que hizo esa película, Las emboscadas de Cupido. Entonces yo hice ese primer documental con esa intención de rescatar el legado que había dejado, o sea, la experiencia que había dejado Francisco Arturo Palau. Luego, imágenes de un artista. Este es un amigo, se lo dediqué a Frank Almanzar, que como tú dijiste, sí, era del Partido Socialista y fue compañero de labores mía en un departamento de Cultura del Ministerio de Educación. Y fue la persona que más me estimuló a hacer el trabajo de Palau, ¿ves? Y de hecho la ficha y la gráfica lo hizo él. Y entonces era una persona que había estado en Europa, que había estudiado en la escuela, el movimiento de la Bauhaus de Alemania, y ella estaba muy al tanto de los movimientos gráficos y pictóricos europeos, y era un vanguardista, digamos, y un apasionado por su país. Desgraciadamente, él falleció y la muerte impacta tanto a uno, y en caso, sobre todo cuando son gente cercana, me impactó tanto su partida, que decidí hacer ese documental sobre las imágenes, porque una de sus labores fue rescatar los héroes, o sea, hacer versión moderna de los héroes nacionales a través del estilo de él.
Recuerdo que el Ministerio de Educación, antes que en su época se desplegaba una imagen inmensa de Juan Pablo Duarte, en los días de Duarte. En el Museo del Arte Moderno hay parte de sus obras sobre los diferentes héroes nacionales. Y esa pasión por lo nacional quise preservarla en ese documental que se llama Fran Almanzar, Imágenes de un artista. En esa y en Sí. toda tu trayectoria emana patriotismo. Sí, Cuando estabas hablando ahora de la guerra de abril de 1965, esas imágenes del Parque Independencia, la gente enardecida, ese sentimiento patriótico contra los norteamericanos Sí. que iban a invadir a República Dominicana, que es precisamente lo que narra el documental, el primer largometraje de República sí, Dominicana y del Caribe. Claro, claro. El primer largometraje documental exhibido con un extraordinario éxito de público en las salas de cine y que fue para sorpresa mía, ¿ves? Porque ese documental lo hice y bueno, cuando lo empecé a hacer estaba rodeado de los vaticinios negativos de algunos colaboradores cercanos, gente que decía, no, la gente no va a ver eso, la gente no va al cine a ver documentales, eso va a ser un fracaso. Oye, y ese ha sido el documental, uno de los más exitosos que he hecho. A la fecha de hoy se sigue exhibiendo, la gente lo sigue comprando y es un referente porque es el único documento que existe, ¿ve? Que nos dé una visión de totalidad del conflicto bélico de 1965 y la intervención militar norteamericana de ese año. Que prácticamente sería un documental divulgativo. Claro, claro. De hecho se pasa en las escuelas. Está en el pensum de la materia de ciencias sociales. Siguiendo esa trayectoria, continuamos con Trujillo, con El poder del jefe, que también tiene muchísimo éxito, tanto en la primera parte, la segunda como en la tercera. Los premios LASA Sí, te son concedidos en sí, esta segunda sí, parte sí. y narras desde el comienzo de esa dictadura hasta su fin, cuando miles y miles de personas lloran la desaparición de un dictador que había estado 30 años activo en República Dominicana. Claro. ¿Sabes que decía que la trinchera del honor fue un homenaje a los héroes nacionales, los patriotas que lucharon por defender la soberanía y la identidad del pueblo dominicano? O sea, el trabajo mío tiene la búsqueda de lo que somos, de lo que conforma al ciudadano dominicano actual, de esos ingredientes, o sea, de esa conformación. Esa es mi obsesión y mi, digamos, mi tema. Y reflexionando sobre eso, me di cuenta, después de terminar la trinchera del honor, en los años 80, a principio, o no, cuando continué a finales de los 80, que los dominicanos de ese momento, y todavía puede ser que algunos, había una presencia de la era de Trujillo. Había una presencia en su conducta, en su forma de actuar, en fin, digamos que el patrón conductual trujillista. Entonces, ahí surgió la idea de hacer una serie sobre la dictadura de Trujillo. ¿Qué nos legó esa dictadura? ¿Cómo se generó? ¿Ve? Y qué los dominicanos debíamos conocer, aceptar y rechazar de ese legado. Entonces, me propuse, lo primero fue responderme varias preguntas. ¿Cómo pudo un hombre ser capaz de imponer su voluntad sobre todos los otros hombres? Sobre todos los otros hombres de un país. O sea, ¿cómo pudo una sola persona llegar al extremo de cambiar el nombre de la ciudad y de poner un letrero en todas sus casas, en todas las casas del país, que aquí Trujillo es el jefe? O sea, ¿cómo pudo lograrlo? Y ahí surgió el poder del jefe 1. ¿Ves? Entonces yo indagué desde su infancia en San Cristóbal hasta su ingreso en los Marines, en las Fuerzas Armadas, en el grupo militar que formaron los Marines de Intervención. Él fue miembro ahí, y su formación militar en la academia que tenía el Cuerpo de Marina en Jaina, cuyas ruinas quedan ahora y está ocupada ahí por mucha gente, por sectores marginados. Por ahí están las ruinas de esa academia donde Trujillo estudió. Y entonces me di cuenta 3 elementos que conformaron, sobre la base de la cual se fortaleció la dictadura de Trujillo. Y fue, primero, la fuerza de las armas, el poder del dinero y la fuerza de la legitimidad que adquirió a través de los alabarderos que tenía. ¿Y el poder del miedo?
las Fuerzas de las Armas. Porque, Lleva implícito. claro, que cuando te digo las Fuerzas Armadas, el poder de las armas implican, ¿ves? Un Miedo ante la claro. muerte. Si te se sienta alguien ahí al lado con una pistola, aunque Voy a estar intimidada. Exacto, sí, no tiene que decirte nada que una pistola. Ya no voy a tener libertad Sí, para poder conversar sí, contigo. con esa persona que está ahí tiene un arma, o sea, tú vas a tener mucho cuidado de cómo te va a dirigir a esa persona, ¿ves? Entonces, ahí las armas son llevan implícita el temor. Y déjame decirte algo. Estabas trabajando también como crítico de cine en el Última Hora. Ah, sí. Y hay un comentario tuyo que me llamó ponderosamente la atención. Y decías lo siguiente. Cuando te preguntaban sobre ese momento de tu vida, que estabas pues analizando películas, que lo que no se dice, lo que se omite, es por el poder político, por los intereses políticos y los intereses empresariales. ¿Crees que eso continúa? Que lo que se omite, lo que se oculta es porque hay un interés oculto, un interés que quiere que eso no ocurra, que no se diga lo que realmente se piensa. Tú sabes que uno de los problemas de nuestro país es que no todos estamos orgullosos de nuestro pasado. ¿Tú ves? Entonces, como tuvimos 30 años de dictadura y luego 12 años de régimen represivo sangriento de Balaguer, mucha gente estuvo vinculada a ambos regímenes. ¿Ves? Y los que no estuvieron vinculados son descendientes de los que estuvieron. ¿Ves? Entonces, a no todos les gusta que les recuerden su pasado o su pasado oscuro. Generalmente la gente, y creo que da un sentimiento normal, que a la gente le gusta que les recuerden las cosas de las cuales se pueden enorgullecer. Entonces, en esos trabajos míos no tengo precauciones, sino que me baso en fuentes y en documentos que no se habían dado a conocer. Y por eso esos documentales a no todo el mundo le agrada por X o cual razón, y por esa misma razón que tú dijiste. Ahora en la actualidad hay otro tipo de precaución, ¿ves? Y tiene que ver también con, ahora ya más con el poder económico, con el poder político, ¿ves? Y eso, bueno, ya esas son harinas de otro costal, como dicen. Que es difícil Sí. de manejar. Claro. Comentabas también en algunas entrevistas que has dado que te gustaba un director griego, Gambras. Costa Gabras. Y porque decía, el arte tiene que emocionar, tiene que hacer reír, tiene que hacer llorar, pero si hace pensar, eso es lo más importante, que el arte pueda transmitir, que esa persona tenga ese deseo de pensar en lo que está sucediendo. Imagino que en ese sentido van todas las obras audiovisuales que has desarrollado. Gracias por recordármelo, sí, ese es realmente lo que he sentido, que precisamente eso que dijo Costa Gabras no es más que una versión de lo que planteó Aristóteles en la poética, cuando hablaba de la catarsis griega, que el dolor, las lágrimas producidas por el dolor sirven de catalizador y de liberalizador de emociones y de placeres, pero también de lesiones. ¿Ves? Entonces, por eso en la dramaturgia que uso tanto en los documentales como en películas, es eso, impactar hasta el extremo de que nos llegue hasta las lágrimas y agradar, o sea, agradar entre esas dos cosas, como dicen, las lágrimas y la sonrisa, pero que nos deje una reflexión al final de esas dos emociones, de la trágica y la comedia, pero con una emoción que nos enriquezca o que nos ayude o que nos contribuya a ser mejores seres humanos. Esencialmente ha sido mi norte y mi búsqueda, tanto en los documentales como en la ficción que he impresionado. Pero hay una visión clara del pueblo dominicano, que es un claro. pueblo heroico, solidario, es un pueblo alegre, sí. Y la figura del Estado, la figura del gobierno es un rol con más sombras que luces. Yo no sé si tu concepto es un concepto paternalista del Estado o un concepto más utópico de una sociedad ideal. No sé cuál es el pensamiento por el que abogas cuando haces ese reflejo de la sociedad. No, lo que pasa es que ciertamente, como tú dices, el Estado dominicano ha sido un Estado paternalista tradicionalmente. O sea, desde la era de Trujillo hasta casi nuestros días ha sido eso. O sea, de que
le da cosas a la gente, que no soluciona problemas infraestructurales, digamos, y suele hacer eso. Por ejemplo, cuando yo veo lo de la fila para desde la instancia del Estado regalarle cosas a la gente, recuerdo las firmas que yo tengo en la era de Trujillo, que se le daban también cosas a la gente. O sea, esa es la continuidad del paternalismo. Y bueno, Balaguer hizo eso parte de su institución, de parte de la política del gobierno balaguerista, que venía de eso. Yo recuerdo que venía de Trujillo, lo recuerdo no por lo vi, sino porque lo he visto en fílmica, el carácter paternalista del Estado. Ahora, ese paternalismo, te digo que viene de la era de Trujillo, también se explica porque, sin ser un Estado socialista, a la caída de la dictadura de Trujillo, era propietario casi de más del 50% de la riqueza del país, de las empresas, de los ingenios, de todo. Era el que más bienes materiales y económicos manejaba. ¿Ves? Con el paso del tiempo eso ha ido reduciéndose. Entonces ese paternalismo podía tener su explicación en eso, de que el principal dador o generador de riqueza era el Estado. ¿Ves? Algo parecido a la sociedad socialista, donde el Estado es el dueño de todo. Esto, sin ser un Estado socialista, tenía, a raíz de la muerte de Trujillo, y llegó hasta los 80 por ahí, siendo el Estado propietario de una cantidad enorme de empresas. Bueno, había una corporación estatal de empresas, y yo creo que ese paternalismo viene por ahí. Ahora, en los trabajos míos se enfoca más el aspecto represivo del Estado, de lo que ocupaban el Estado en determinada coyuntura. ¿Ves? El aspecto represivo en el Estado dictatorial de Trujillo, en la violencia, en el poder del jefe, en la violencia del poder. Y el aspecto represivo del régimen de los 12 años en la violencia del poder. ¿Ves? O sea que van siempre en función del aspecto represivo. Con un gran trabajo anterior a esa puesta en escena en los cines para que la gente lo disfrutara. Por ejemplo, en Violencia del Poder, 3 años que sí te costó poder elaborar ese trabajo final. Sí, porque el trabajo mío no es que me levanto un día de la cama y empiezo a hacer un trabajo, sino que comienzo con una investigación minuciosa de leer, de tirar páginas para la izquierda, costumbre que se está perdiendo mucho en nuestro país, ¿ves? Y ojalá no se pierda del todo, pero lo que quiero decir es que el trabajo mío, cuando te hablo de 3 años, me pasó 1 año y pico leyendo todos los libros y materiales del periodo en que va a tratar el documental, para cuando yo hago reflexiones y afirmaciones, las hago con propiedad. No porque me sale de los forros decir que fulano fue un asesino. En el trabajo mío no hay epítetos ni calificativos para nadie, hay datos y documentos. ¿Ves? Que eso debería, se lo aconsejo yo a los jóvenes que están iniciándose, que previo a tomar la cámara hagan trabajo de investigación bibliográfica. Entonces, esa investigación bibliográfica es que lleva a que cuando tú abordas la imagen tenga fuerza conceptual y fuerza, para usar un término de la universidad, digamos, fuerza semiótica, ¿ves? En cada una de sus apariciones. Que tenga un significado en sí mismo, que transmita cuando tú lo estés viendo, que realmente tenga la suficiente fuerza. Exactamente. Que emocione. Sí, que emocione, que conquiste y que te mantenga pegada a la pantalla. Y hablando de personajes, ¿cuál ha sido más complicado para ti analizar? ¿Trujillo, Balaguer, Juan Bosch? Sabe que como personaje histórico, el más complicado creo que es Balaguer. ¿Y por qué? Por la capacidad de simular que tenía. Pues, yo creo que el más complicado es Balaguer. Bueno, para mí. Ahora, el más rico en historias y en cosas es Trujillo. Pero lo que pasa es que te voy a hacer una anécdota de un escritor en la era de Trujillo, que trabajaba en la voz dominicana. Le preguntan un día, están comentando de que, bueno, que la cosa está mala. Alguien le hizo un comentario como de crítica a la dictadura en la época. Entonces él le dijo: óyeme, aquí la cosa está muy clara, el que se equivoque porque le da la gana. No había más que decir. No había nada que decir. Eso quiere decir, en la era de Trujillo la cosa estaba muy clara.
el que se equivocara porque le daba la gana. O sea, o era Trujillo o no era nadie. Entonces tú no podías criticar. Entonces él le tiraron eso y él dijo, aquí las cosas están muy claras. El que se equivoque porque le da la gana. Pero él no se utiliza intelectual, sí, ¿no? claro, así sí, como sí, muy... sí. Tú ahora quizás no sientes la fuerza de eso, pero en la era de Trujillo, donde nadie hablaba nada, o sea, donde todo el mundo... la ley era, el que no está conmigo está contra mí. Esa era la ley de Trujillo. Entonces, Claro. él le dijo eso, o sea, el que se equivoque es porque le da la gana. Entonces, aquí, por ejemplo, en la democracia, las cosas no están muy claras. ¿Crees que es algo de República Dominicana Sí. o es algo global que ocurre Bueno. en todos los países? Porque eso se No, puede porque aplicar a nivel generalizado. En la democracia, digo que no tendría fuerza ese comentario. Aquí. Por supuesto, claro, no ese tendría documento. sí, ese Claro. texto no tendría fuerza porque aquí la cosa no está muy clara. Aquí yo he dicho varias veces que aquí hay muchos trujillitos dispersos. ¿Tú ves? Muchos trujillitos dispersos. Entonces tú no sabes cuál es Claro. el que manda por allí, el que manda por aquí. Muchos caudillos, muchos caciques. Exacta, sobre todo caciques que se han creado a la luz de grupos económicos y de fortuna y eso. Sí, como reinos taifas en la antigua Al-Andalusia. Exactamente. Entonces ya la proliferación del dinero y el posicionamiento del dinero como valor absoluto en la sociedad dominicana ha hecho que no tengamos muy claro cómo es la cosa. ¿Ves? Y hablabas del mundo global. Sí. Tu participación en certámenes internacionales, en España, en Bilbao, como jurado. Sí, sabes que estuve estuve alrededor de 6 meses en España y estuve en Madrid en los archivos del Nodo, investigando para el Poder del Jefe 2. Y estuve también en el Prado del Rey, Radio Televisión española. Entonces, estando allá, me invitaron a Bilbao a ser jurado del Festival de Bilbao Vizcaya, ¿ves? Y estuve en el País Vasco, que es otro de las zonas también. Bueno, en esa época estaba vigente todavía ETA, ¿ves? Sí, el grupo armado terrorista que reivindicaba la independencia de entonces. Y estuve allí en ese país. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque España, a eso lo comprendí yo allí, tiene muchas, ¿cómo se llama?, comunidades autónomas. Exacto. Y nosotros de aquí vemos a España como una totalidad y a mí no español. Pero estando allá adentro se da cuenta que los vascos son diferentes a los catalanes. Que si un catalán y un vasco hablan, no se entienden. Porque si uno habla en catalán y otro en vasco, no, pero es así. no se entienden nada. Y yo creo que lo bonito que tienen las naciones es las diferencias culturales que se tienen dentro de la misma en República Dominicana. Sí, la diversidad, la unidad dentro de la diversidad. Exacto, el ciudadano no tiene nada que ver con el sureño ni con el capitaleño, pero aún así esa amalgama es lo que hace genuina a la República Dominicana. La diversidad, exacto. Y allí sí fue una experiencia muy interesante y sobre todo disfruté mucho visionar los archivos del Nodo, porque estuve viendo allí todo lo de Franco, como yo he visto lo de Trujillo acá, ¿ves? Y similitudes. Sí, y entonces... En cuanto a formas, tratamientos. Claro, y entonces, Madrid es toda una experiencia, aunque no puedo estar mucho tiempo allí. ¿Tú sabes por qué? Porque te voy a decir, te emplazo a que cuando yo vuelva a ir, te enseñe Madrid y vayamos a conocer lugares bien interesantes. He ido a Madrid, lo que pasa es porque no puedo estar mucho en Madrid. ¿Por qué? Muy raro, son muy sencillas. Porque no veo el mar. Y yo estoy aquí todos los días frente al mar, tú ves. Entonces llega un momento que empiezo a... enamora del mar, sí, mira para allá, siempre... El mar hipnotiza. Empiezo a extrañar el mar. Estuve ahora para la postproducción de esta película un mes en Bogotá, Colombia. Y en el hotel que yo estaba, abrí la ventana y había unas montañas, yo veía así, eran montañas solamente, y miraba para todas las montañas. Y yo llegó un momento que me sentí como acorralado en esa ciudad. Porque figúrate, si yo estoy aquí donde tú y yo estamos, para que los amigos televidentes estamos frente al mar. No lo pueden ver, pero aquí estamos frente al mar Caribe. Entonces yo tengo el privilegio... Es un privilegio realmente. Sí, de estar frente al mar. ¿Ve? Y entonces cuando salgo fuera del país, no estoy frente al mar, siento lo extraño. Y ciudades como Madrid... Tiene muchas cosas. Sí, pero no tiene mar. Pero no tenemos mar. Exactamente. Sí, como el relato a canciones, libros, es una de las cosas que no tenemos y que lamentablemente por cuestiones geográficas. Claro.
Bueno, pues entonces tienen a San Sebastián, tienen Bilbao y tienen a Barcelona. Con el Festival de Sí, Cine de de San San Sebastián, Sebastián. claro. Y Barcelona tienen allá el Mediterráneo. Sí, claro. Sí, sí, lo tienen, pero no lo tienen. Sí. Lo tienen, pero se lo quieren quitar. Sí, ahora los conflictos internos que tenemos, esperemos que se pueda llegar de una manera amigable Claro. a resolverlo, porque al fin y al cabo todos somos ciudadanos y perseguimos tenemos las mismas necesidades y Claro. tenemos los mismos sueños. Sí, 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 no, y sobre todo, para que sigan disfrutando a plenitud del mar Mediterráneo. Que es lo que nos Sí, une. claro, ese mar Y por nos la que une. tantos y tantos pueblos han navegado y han llegado a Hispania o han llegado a España. Sí. Es lo que nos une. Sueños y Patricia, el regreso Exacto, del sueño. Y dices en muchas de tus entrevistas que era un proyecto que venías gestando desde hace mucho tiempo, desde antes de tu primer largometraje dentro del cine documental. ¿Era la misma idea que tú tenías? No, fíjate, es que trabajando en los documentales y he ido observando actitudes y características del pueblo dominicano y sentimientos de la dominicanidad que no podía recoger en el género documental. ¿Ves? Eso que tú decías ahorita, que este es un pueblo alegre, solidario, colorido, el Caribe, fíjate, toda esa amalgama de colores y actitudes. Yo venía acariciando esa idea de cómo mostrarla en una película. Y sobre todo, el sentimiento, digamos, patriótico. Me imagino, no sé si te pasa a ti, lo que me pasó a mí o le pasa a alguna gente. Cuando yo estoy fuera de este país, regreso, yo siento una emoción enorme. Cuando ese avión aterriza y voy y el carro viene desde las Américas para acá. Eso sucede. Es Pues, como que llegas a casa. Sí, al embrión, al embrión de un Tienes materno. como, Sí. como una alegría interna en tu Exactamente. mismo fuero interno, que es justamente cuando aterriza el avión. Sí. Es una sensación muy particular. El lugar donde queremos volver, nuestra patria. Entonces, ese sentimiento fue que me motivó a mí a hacer esta película. Y entonces la armé a través de la historia de un personaje que regresa a su país después de varios años fuera, ¿ve? A reencontrarse, ¿ve? A tratar de insertarse. Y es el pretexto para mostrar un fresco de la dominicanidad en sus diversas manifestaciones, porque esto es una historia de amor, pero mucha gente, o dos o tres gente, se queda en la historia de amor. Pero esto va más allá de una historia de amor. La historia de amor es un pretexto, porque en mi trabajo... Tú eres crítico y eres crítico social, no Claro. te puedes quedar en la superficialidad de una Claro, historia de amor, no claro. sería propio de ti. Claro, y además yo usé un concepto de los maestros soviéticos que dijeron, en el cine el texto es un pretexto, y en esta película el texto es un pretexto. Lo más importante son la carga multisemántica, diría yo, que tiene cada una de las imágenes de esta película, que para alguna gente quizás no la perciben, pero cuando la vea, no solo te queda en la historia, mira todas las imágenes que rodean al personaje donde se mueve, mira todo lo que él mira la carga colorida que tiene la realidad dominicana. Es un elogio del Caribe y de nosotros como corazón del Caribe. ¿Ve? Entonces ahí está su música, ahí está su imagen, ahí está la gente, ¿ve? Ahí está la actitud de la gente. ¿Ve? Entonces eso Esta parte de la dominicanidad, Claro. la contiene la película. Exactamente. Entonces, Y las tomas aéreas Ah, me han fascinado. No he tenido sí, la sí. oportunidad todavía, Bueno, René, de lo que ver has visto, la claro. totalidad de la película, pero esas tomas aéreas, Claro. la costa, la zona colonial, que me llama mucho la atención porque he pensado, la zona colonial ha sido centro neurálgico Sí. de momentos históricos fundamentales para el país, y ha recurrido a la zona colonial. Claro, porque ahí es que está reunida gran parte de nuestra historia, de lo que somos. Es de ahí. Entonces la película tiene gran parte de sus locaciones en la zona colonial, porque cada uno de esos edificios es testigo de un momento histórico dominicano. ¿Ve? Si tú te paras en una esquina y empiezas a indagar sobre ese edificio, es un edificio X, tú vas a encontrar cantidad de historia. Entonces, aquí hay una escena que te voy a contar de la película que la valoran y la reconocen poca gente. Y es en la Plaza de España. En la Plaza de España había un edificio emblemático que era el edificio del correo de la ciudad de Santo Domingo. Yo de niño iba ahí y de adolescente ahí íbamos a echar las cartas. Estos jóvenes de ahora no lo recuerdan, ese edificio, pero ahí nos sentamos en los bares y miramos hacia allá. Detrás del edificio de telecomunicaciones estaba ese edificio. Y mucha gente lo tiene asociado a su memoria. ¿Qué hicimos en Patricia? El personaje cuando está en Plaza de España mira hacia allá y gracias a la magia del cine reconstruimos el edificio.
¿ves? Que es una forma de evocar referentes arquitectónicos de nuestra infancia. Asimismo, él va al cine colonial, asimismo él ve Casa de Gascue desaparecida, ve, hay un referente histórico, porque eso no está gratuitamente ahí. Eso significa que la dominicanidad tiene un ingrediente histórico que está en nuestra historia afectiva y que las estructuras arquitectónicas de la ciudad son parte de nuestra afectividad. ¿Ves? Por ejemplo, tú vas a España, al sector donde tú naciste o te criaste, y caminas me traen por recuerdos de mi infancia. Claro, pero tú vas por algún sector y es seguro, y si tú encuentras un solar vacío donde antes hubo un edificio, es seguro que tu imaginación lo reconstruya. O ahí estaba la casa de fulano, o estaba el negocio tal, que lo destruyeron, o lo tú ves. Me recuerda a Cinema Paradiso. Exacto. Esa argumentación que me estás planteando es como que me hace evocar a las escenas, al argumento de Cinema Paradiso. Claro. En la Italia, sí, ¿no? Estamos claro. aquí en el Caribe, pero... Esta película tiene una carga de Italia en su contenido y de esa película. Yo soy un admirador de esa película. La escena de cuando vea la película, tienes que ir a verla. Aprovecho para invitarte y a los amigos televidentes que están ahora en Fine Arts de Nuevo Centro. En la tanda de las 7 de la noche la pusieron. Ya saben. Sí. Fine Arts a las 7 de la noche. Fine Arts en Nuevo Centro, Sí. en la tanda de las 7 Sí. de la noche. Yo voy a ser una de las Sí. primeras, desde luego que no me lo voy a perder. Sí, ahí podrán ver que la secuencia del cine colonial que está en la película es en cierta medida un homenaje a Cinema Paradiso, porque es el cine que está abandonado allí frente en la Arzobispo Noel. Ese cine está cargado de historia. Ahora es un parqueo, como el Cinema Paradiso. Ahora es un parqueo. Claro, por eso te decía. Pero ese cine se llamó Leonor en la era de Trujillo, y luego se llamó Colonial en la era de la democracia, y luego ahora es un parqueo de la zona. ¿Ves? El personaje pasa por ahí y visualmente evocamos eso, pero le toca más a la gente que fue al cine, a ese cine, ¿ves? A los que fuimos a ver películas allí. Por ejemplo, Blade Runner, yo la vi en ese cine, ¿ves? Ahí yo vi cantidad de películas. Barry Lyndon de Stanley Kubrick, también la vi ahí. Otro Sí. de los Sí, magníficos cuando cineastas. tú miras para atrás, verás que en el cine que reconstruimos están los pósters de Stanley Kubrick, de Barry Transgresor Lyndon, sí. en la forma, porque Kubrick es una doble lectura. Cuando hay personas que lo admiran o lo detestan, Sí. porque desde luego no te deja indiferente ninguna Claro. de sus películas. Y tanto, salvando la distancia, que tanto Kubrick tiene una fuerte carga musical en sus películas. ¿Ves? Indudablemente. Sí, de Naranja Mecánica, 2001 Odisea del Y con Espacio. mucha violencia en Exactamente. Naranja Entonces, Mecánica. esta película mía tiene una fuerte carga de música, ¿ves? Pero en este caso es música caribeña. Alegre, claro, jovial, claro, como el pueblo dominicano. Claro, porque eso es música distintiva de la dominicanidad, ¿ves? Es distintiva de la dominicanidad. Hay una música, hay un tema en inglés en la película. Eso no lo sabía. Sí, que puse a un cantante dominicano llamado Frank Green a que lo interpretara. Es una canción clásica norteamericana. Y alguna gente me preguntan que cómo está este tema siendo una película dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Varias veces me dijeron que lo quitara. Yo, no, déjenlo ahí. Mira la explicación. Desde la escuela, la universidad hasta ahora, todo el mundo ya tiene como un cliché de que nosotros somos producto de España y África. De que la dominicanidad, sus ingredientes fundamentales son la dominación española e inmigración haitiana. Pero hay muchas más mezclas. Exacto, Claro. Eso entonces, sería simplificar mucho las sí, cosas. entonces generalmente eso se ha convertido ya en un cliché, que nosotros somos España y África. Pero ¿qué sucede? Si analizamos el dominicano actual, nos damos cuenta que hay un gran ingrediente anglosajón. La cultura norteamericana en la dominicanidad actual juega un papel fundamental. Haz la prueba con uno de estos jóvenes por acá. ¿Que son bilingües? Que no duran media hora hablando contigo sin meterte un anglicismo o un término en inglés. Así es. Entonces, en la película, yo quise poner la presencia anglosajona de la dominicanidad actual a través de un dream, como le dicen ahora. Oye, como que le dicen dreams. Un dream que hay ahí frente al Parque Eugenio María Hostos, que se llama New Jersey. Entonces, a mí me llama la atención ese lugar. Como un trocito de Nueva York, Sí, de Santo exacto, sí, Domingo. de Estados Unidos, porque la estructura, el diseño del lugar donde está es con los ladrillos esos rojos que se utilizan en Estados Unidos. Se llama Dream, tiene la bandera norteamericana y dominicana. Está así, o sea, no tuvimos que hacer mucho en el diseño de decoración. Entonces, adentro tiene mucha alusión
a Estados Unidos. Y está en el centro Y de es Ciudad grabado Nueva en Estados Unidos, es grabado en La Vega, San Pedro de Macorís, que ahora me tienes que York. explicar. Y en Nueva York. Y en Nueva York. Sí, pero ese pedacito fue grabado aquí en la zona. Porque no hacía falta. Era ahí. como un pedacito de Estados Unidos, como bien decías, Sí. donde están la mayoría de los dominicanos en New Jersey. Sí, Nueva York, y estaba ok. ahí en Ciudad Nueva. ¿Ve? Entonces, eso es parte de la dominicanidad. Quise ponerlo y ponerle esa música porque eso es parte de lo que es el dominicano, digamos, del siglo XXI. Con España y África en el fondo, pero con los Estados Unidos arriba. ¿Ves? Y mucha gente intentando ser como ellos. Sobre todo. Y hablamos de los actores. Hablamos del ego, el alter ego. Aquí tenemos un personaje masculino que es el que se supone lleva la historia. Sí. Pero tenemos a Patricia, que es una mujer fuerte, Sí. independiente, autónoma. ¿Quién es el verdadero protagonista? Porque el hilo conductor es el de un hombre que se va, vuelve y su realidad ha cambiado. Y Sí. tiene que afrontar ese cambio de realidad Exacto. de esa mujer que es otra, que es independiente. Sí. ¿Quién tendría ese nivel protagónico? Pero fíjate, aquí el protagónico es el masculino, ¿ven? Pero en él yo quise mostrar el personaje, la duda ancestral aquella de ser o no ser, lo quise traducir en me quedo o me voy, ¿ves? El Que personaje... tenemos cualquier emigrante. Exactamente, ¿Me quedo o me voy? Entonces, es el planteamiento de esta película. El personaje principal viene, pero luego de un revés afectivo, se sumerge en el dilema. En la dicotomía de Sí, decir, sí, me quedo o me voy. Entonces, Patricia, digamos que es el referente de lo que es la patria y lo que es el país, ¿ves? Y entonces, por eso este personaje es un personaje que sabe lo que quiere, que está muy claro en su proyecto de estudiar, de superarse, de trabajar y de hacer un proyecto de vida en su país, ¿ves? Entonces, digamos que este es el soporte en el cual el personaje que está en medio de la incertidumbre se sostiene. Este es el personaje en el cual ese personaje se agarra para tratar de iniciar un proyecto de vida en su país. ¿Ve? Digamos que es el personaje referente de la película. Las críticas han sido maravillosas en Montreal, claro, fabulosas, sí. Y ahora en unas semanas en Italia. Exacto, estaremos en Trieste y estaremos en Milán. ¿Ve? ¿Y qué esperas? ¿Qué Sí. es lo que más te da orgullo de esta película? Decías, esta película era lo que yo le debía al pueblo dominicano, Sí. a mi país. Pero ¿de qué es lo que te sientes más orgulloso? Fíjate, me siento orgulloso de hacer lo que yo quería hacer. Primero, es una película que se la gozan los dominicanos. ¿Ve? Y segundo, me siento más orgulloso de que han reconocido la calidad de la misma fuera del país. Porque ya el hecho de estar en la preselección oficial de por sí es una distinción. Aunque no ganemos premios, no ganamos en Montreal, pero ya el hecho de estar en la selección oficial de un festival de clase A, ¿ve? Ya es de por sí un premio. Porque un dato interesante que quiero compartir con ustedes es que alrededor del mundo hay más de 5.000 festivales internacionales de cine. O sea, más de 5.000. De esos 5.000 y pico, hay una federación que se llama la FIA, que es Federación Internacional de Asociaciones de Productores y Fílmicos, que clasificó los festivales en función de su importancia y reunió en un grupo de 15 los de categoría A. Puso categoría A ese grupo de 15 festivales. El de Montreal es uno de esos festivales. Pocos festivales cineastas, sobre todo de América Latina, logran una incursión ahí. Entonces, Patricia, el regreso del sueño, fue selección oficial en un festival clase A, como el Festival Internacional de Cine de Montreal, que ya eso por ti me llena de orgullo y satisfacción, porque te dice a ti que no solo tú, sino gente que se ha pasado la vida viendo cine, y buen cine de toda parte del mundo, dice que esa película es buena. Y entonces, para completar, Trieste, que tiene más de 30 años celebrándose el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste en Italia, un festival muy prestigioso y muy conocido en América Latina, que se celebra en Italia, también la acaba de seleccionar en selección oficial y estaremos allá en noviembre, y a la semana siguiente estaremos en Milán, que está cerca de allí, en el Festival Internacional de Cine de Milán. O sea que esas 3 selecciones oficiales que tiene esta película realmente me dice que hicimos un buen trabajo, que debemos sentirnos orgullosos de él, que me siento yo y toda la gente que trabaja también me lo ha dicho, orgulloso de haber trabajado en esta película, y que yo creo que mientras más pasa el tiempo,
más la valorarán. ¿Y cuál sería tu siguiente película? Eres admirador de Charlie Chaplin, tragicomedias. Claro, claro. Ojalá yo poder lograr un poquito de lo que Chaplin logró con la tragicomedia, de hacer reír y llorar a la vez, ¿ve? De la risa pasar al llanto y del llanto a la risa. Eso es un reto que cualquier cineasta se sentiría muy orgulloso de lograrlo, ¿ve? Y sobre todo de lograrlo adecuadamente y con elegancia y calidad. Y sí, me gustaría incursionar en eso, en lo de una tragicomedia, pero siempre será sobre la dominicanidad. Siempre será sobre este lugar del cual no me voy. Porque te gusta demasiado. Claro, mientras yo tenga ese mar ahí mirándome. Hasta yo también. Me quedo aquí contigo disfrutando del mar Caribe, del único mar Caribe. Exacto. René, un placer haber conversado contigo, un lujo compartir estos minutos, esta conversación tan enriquecedora que me ha aportado tanto. Espero que así también a todos los televidentes de Market View. Y recuerden que pueden ver la película en Fine Arts de en Nuevo Centro, en la sesión de las 7 de la noche. A partir del 2 de noviembre. A partir del 2 de noviembre. Sí. Que pronto nos volvamos a encontrar. Claro, sí, porque no hablamos de Elena. Pues, no hablamos de Elena. Es que lo hablamos importante eres tú, Pero René. como te- Ojalá sí. tener una trayectoria profesional tan Sí. vasta, tan enriquecedora, tan extraordinaria como la tuya. Un placer el conversar contigo, como te he dicho. El placer es mío, Elena, y te repito, Elena, porque cada vez que menciono a Elena me acuerdo de Troya. ¿Eh? Una No, mujer o sea, claro. con una Sí, fortaleza. sí, claro, ¿no? Y que Elena provocó la más importante guerra de la historia de la humanidad. La Espero guerra que de me Troya. digas así. Yo Sí, soy- espero me que tú gusta lo más provoques. el consenso, Sí. pero cuando hay que hacer un análisis y una crítica también. Exacto, ojalá tú no provoques una guerra como esa. No, ojalá que Sí, no. sí. Pues un placer y que Un pronto placer. nos veamos. Sí, sí, gracias Elena, ha sido también un gusto conversar contigo y qué bueno que existan personas como tú en los medios que puedan hablar con propiedad. Millones de gracias. Señores, nos vemos muy pronto en Market View, Canal 14.